Vos estás en Córdoba, estás en Villa Carlos Paz, y queríamos justamente preguntar y profundizar cómo lo conociste a Jorge y cómo te fuiste incorporando a un programa que no tenía nada que ver con tu vida y que era político. Buenas noches, Luis. Realmente un día muy difícil y estamos todos con un dolor tremendo, así que mi más sentido pésame a toda la familia. Y sí, lo que decís es yo siempre fui una agradecida a Jorge por esa tremenda oportunidad que me ha dado en su programa, en un programa periodístico que de pronto fue un gran show donde se hacía muchísimo rating, y el lugar que me dio, siempre digo, bueno, de una persona de muchísima generosidad, un distinto, un número uno, un elegido por la gente, así que bueno, un día muy difícil. ¿Te controlaba los guiones? ¿Te decía de qué hablar, por dónde iban? Mirá, la verdad que siempre estuve, como te digo, muy agradecida justamente por el profesionalismo, por la producción de PPT. Yo trabajé 3 años en el programa, que obviamente, como siempre te digo, marcaron un antes y un después en mi carrera. Me permitieron ganar premios, mucha popularidad, y bueno, nadie imaginó nunca que un programa periodístico iba a tener tanto rating, iba a tener hasta 30 Pero puntos. ¿los libros de quién era, Fátima? ¿Eran tuyos o eran de la nata o había un autor que te escribía? Había varios guionistas, no solo uno, había varios guionistas, y todo obviamente supervisado por Jorge. Realmente una producción enorme, muchísima gente trabajando para lo que salía al aire en el programa, que era mucha producción. Se hacían capítulos de los personajes, de las imitaciones, más los vivos que hacíamos con Jorge. Es decir, era Fátima, único. ¿Cómo fue la primera charla con Jorge Lanata? Cuando te convocan a trabajar, la primera vez que pudiste hablar con él, ¿cómo fue? Me convoca Coco Fernández de Canal 13 y me dice, Fátima, para un programa periodístico. Yo digo, bueno, pero ¿y yo qué haría ahí? Humor, me dice. Además, si ustedes se acuerdan, él también hacía un sketch donde el sketch de las enfermeras, ¿se acuerdan? Sí. Claro, bueno, ¿cómo no? Claro. Es decir, él siempre fue un adelantado y él tomaba con humor lo que le pasaba. Es decir, bueno, es muy fuerte su cabeza, como lo inteligente que era y cómo manejaba el programa. Por eso te digo que en esa primera reunión con Fernández y con Jorge, me dijo, sé libre, quiero que te diviertas, me encanta cómo haces a Cristina, quiero que le hagas en mi programa. Es decir, nada, se súper brindó y se mostró muy generoso conmigo. Sí, pero a caballo del humor, muchos políticos tiemblan, ¿no? Porque a lo mejor mostrás un costado, un talón de Aquiles, claro, al cual no están acostumbrados. Y la pregunta es, ¿Cristina llegó a enojarse con vos? ¿Hubo algún llamado para que suavizaras, para que cambiaras? ¿O fue simplemente habladuría? Mira, nunca hubo un llamado ni de Cristina ni de su gente. Y yo siempre digo que más allá de las cosas que decía mi personaje, que eran fuertes, obviamente, eran fuertes, y nunca tuve un llamado para reprimirme o que no lo haga, para nada. Yo creo que más allá de lo que decíamos, se hacía todo tan cuidado y tan profesional, el equipo de máscaras, el equipo de guiones, realmente un equipo atrás de todo este gran trabajo. Nunca nadie me prohibió ni me dijo no hables, me censuró. Todos destacan de Jorge... Que dejaba hacer, ¿no? Sí, todos destacan, Fátima, de Jorge lo generoso que era, que nunca preguntaba, digamos, no quería saber lo que el otro iba a hacer, confiaba. Si vos eras parte de su equipo, era porque valías la pena y porque hacías bien tu trabajo. ¿Qué devoluciones te daba él a vos de tu performance en su programa? Mirá, la primera devolución la tenía yo cuando nos encontramos ahí en el piso, que la gente estaba como esperando ese momento del encuentro de Cristina, que yo lo interpretaba con él, y esa química que había, y que yo iba y lo toreaba, y él me la devolvía, y él se tentaba mucho. Yo me daba cuenta que yo lo hacía reír mucho, entonces estaba esa química que hay, que por eso yo creo que traspasaba mucho allá.
Fátima, te mandamos un beso grande, que termines bien este año y que comiences mucho mejor el 25. Fue uno de los mejores periodistas del país de los últimos 30 años. Hombre fundamental en los últimos 20 años de lucha contra el kirchnerismo y denunciando la corrupción, nada. Eduardo, un recuerdo puede ser alguna palabra que te salga. Y el recuerdo haber vivido los últimos 3 años en Radio Mitre haciendo un pase juntos que para mí fue tocar el cielo con las manos. Hacer equipo y hacer un pase tan escuchado con el periodista más importante del país fue lo más importante que hice. ¿Te acuerdas de la última conversación con él? Y fue el último pase que hice antes de internarse. Esa fue la última vez. ¿Él tenía fuerzas, quería salir adelante? Sí, claro, obviamente, un luchador. ¿Qué le dejó Jorge Lanata del periodismo, Eduardo? Y yo creo que es un antes y un después, una forma de investigar, de ir en contra de la corrupción, de los chorros en este país. Nada, lo mejor. ¿Qué es lo que más va a extrañar de él? Su forma, su impronta, ese desparpajo que él tenía, qué sé yo, todo eso. Y además un tipo de un corazón enorme, enorme. ¿Pudiste hablar con la familia algo? No, todavía no. ¿Qué dejó personalmente? Y yo creo que una forma de hacer periodismo totalmente distinta. Totalmente distinta. Gracias. Ahí va. Bueno, Eduardo Feynman que está haciendo el ingreso. Bueno, hace un rato también llegó Karina Antoniale junto a su hija. Muy mal, bien. Se le había muy mal. Muy bien. Recordemos que son muy amigas. No, que son muy amigas de Elba. Sí. Elba que todavía no pudo llegar porque por lo que me cuentan tuvo que volver al hospital para firmar un papel que le había quedado pendiente. Así que bueno, entendemos que termina eso y luego se encamina para este lugar. Muy bien, compañero Alfonso, ahí en el velatorio, en la Casa de Cultura y en Avenida del Mayo. A ver, Babi, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Hola, y la verdad, medio maltrecho, medio golpeado, ¿no? Era previsible Era una este noticia final. Que se esperaba, pero llegó. Nadie quiere que llegue. Es que no te la crees hasta que pasa. Claro, claro. Más de una persona tan grande, ¿no? Tan enorme. Vos sabés que yo te cuento simplemente que yo no fui amigo de Lanata, aunque tengo una historia que es bueno recordarla hoy, si querés, que tiene que ver con John Bull, que era un negocio acá en Libertador, una casa de té muy grande, que hace muchísimos años yo fui a hacer una nota con Pérez Loazó, yo iba con la cámara, con los cablecitos, y él era el adicionista. Él era adicionista de ese café, de ese bar. Y me preguntó dónde estaba laburando, que a él le gustaba. Era un nene, teníamos 28 años. Y hablamos mucho. Después me encontré con él, que ahora es con el Único, cuando abrió el Único. Sí, señor. El día que murió su madre. Y me acerqué, le digo, Jorge, pésame. Él estaba muy mal con lo de la mamá. Sí. Me senté y después de hablar como 2 horas, le conté quién era, y te acordó perfecto. Y nunca pude ser amigo de él porque me dio miedo. Era tan grande que, porque era un prócer, ¿viste? Cuando se lo veía entrar, no era como a nosotros que entramos y dice, ahí viene Ventura, ahí viene Babi. Está la nata, ¿no? Muy grande, muy grande. Y nos enseñó a hablar a todos. Porque la verdad que hasta que él llegó a América, en la época que estaba con Berbisky, que ahora Bonazo, sí, cómo no. Éramos todos unos panchos, ¿viste? Entrevistábamos a alguien y teníamos miedo. Venía el político y te decía, quiero hablar de esto. Bueno, como no me preguntéis otra cosa, no. Y con él aprendimos a preguntar lo que queríamos. Y que el político recule. Hicimos recular a la casta, ¿no? Claro, dio vuelta a la historia, hizo que el político diera explicaciones. Claro. Hasta ahí te juro, ¿eh? Sí. Hasta ese momento yo estaba en América, estaba Luis, estaba Juan Castro, acordate, cha. ¿Cómo no? Sí, señor. Es una epopeya. Y él nos enseñó a todos que al político había que apretarlo. No había que ser complaciente, no había que... y además, hasta ese momento, si los tipos afanaban, no se podía decir, decime qué vas a hacer, se enoja. Venían los políticos, se paraba el canal.
lo iban a recibir a la puerta, un diputado, un senador. Y con él aprendimos a decirle, siéntese, primero explíqueme todo esto y después vamos a charlar un rato como amigos. Eso nos enseñó la Nata, la libertad de la profesión. Babi, si me permitís llevarlo a un plano humano también, porque todos lo estamos recordando por lo que él era en su profesión. Me pareció muy interesante esto que recordabas, que lo saludaste por el fallecimiento de su mamá, porque ya casi hace 10 años que él se enteró que era adoptado, que no me parece un dato menor para la forma en la que él entrevistaba y cómo encaraba él la vida. Una madre que lo crió sin poder hablar por un problema neurológico que tuvo y un tipo que se la pasó hablando, él y hablando con gente, ¿no? Y a una madre con la que solo se comunicaba él y se respondía. Y también descubrir que de pronto esa persona que lo crió como pudo no era su madre biológica. Digo, una persona atravesada por un montón de situaciones, desde sus problemas de salud y su historia personal. Y bueno, los mejores periodistas, no sé si Luis, que es un maestro, lo comparte, los mejores periodistas son los que le pasaron las peores cosas, porque ya van perdiendo el miedo. ¿Entendés? El que se cuida, que nunca le pasó nada, tiene miedo. El tipo que le pasaban cosas terribles es un buen periodista. Porque lo que pasa que yo pienso que el que va a buscar el periodismo en un libro se equivoca el lugar. Claro, el periodismo lo encontrás en la vida. En la vida. En la vida. La vida, la gente, te enseña a la gente, hablas con la gente, pero fundamentalmente siempre hay un maestro, bueno, estoy hablando con Luis, un maestro mayor que tenés que escucharlo. Sí. Y que te enseña los códigos, ¿viste? Los códigos. Y bueno, y nadie definió a nuestra Argentina, Babi, como él cuando habló de la grieta. Sí. Esa palabra, esa palabrita que nos viene acompañando hace años, lustros, décadas, en algún momento la revolvió la Nata y quedó prendida no solo al vocabulario argentino, sino también a la realidad social de la Argentina. Y además hay que pararse en ese Martín Fierro, en ese momento, adelante de todos estos pibes que tenían la sartén por el mango y decirles a ustedes tiqui, 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 y darle una lección de moral y de periodismo. Porque todos hablamos, pero cuando llegas de arriba te tiemblan las piernas. Sí. Y el tipo se paró y le dijo a ustedes que sirvan y pum, 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 los hizo callar la boca a todos. Bueno, eso habla de un tipo enorme. Yo creo, Luis, que así como hay un Martín Fierro, tendrías que dar un premio al periodismo que se llame Jorge Lanata. Porque realmente tenía que haber un premio a los mejores periodistas del año, pero a los periodistas de esto, ¿viste? De la lucha, de la confrontación. Te tomo, que se juegan. Te tomo la idea. Te tomo la idea. Tomala. No me parece Bien, desubicada. ¿no? Te tomo la idea. Sí, está bien la idea. Adentro del mismo que Martín se nos Fierro tener, digamos, una estatuilla distinta, ¿no? Como una distinción. Te tomo la idea. Una distinción al mejor periodista del año, Jorge Lanata. No me la vas a cobrar, ¿no, Babi? No, te lo regalo, porque vos haces tanto que por el Martín Fierro que te lo mereces. Pero yo creo que sería bueno recordarlo, no olvidarlo nunca, Jorge. Perdón. Viste que no hay que olvidarlo nunca. Mientras Están todos ustedes ahí. De alguna manera, tomando conciencia, ¿no? De algo que en el fondo presumíamos. Sí, era algo que lamentablemente era inevitable, como recién contaban ahí, ¿no? Era un milagro, ¿no? Y el tremendo sufrimiento de Jorge, que uno se lo imaginaba, parecía ser eterna la pelea, porque se internaba, salía, se volvía a internar, un tipo que la peleó hasta el final, ¿no? Y que me hubiera gustado escucharlo ahora, ¿no? Con todo lo que está pasando, con las historias de Alberto y Fabiola. Sí, digamos, bueno. la política le iba a dar tanto, ¿no? Para seguir hablando, para seguir preguntando, un tipo que nunca se cansó de cuestionar, ¿no? De preguntar. Ahí estoy viendo el aplauso de la gente, un aplauso merecido. Vos sabés que él me contaba que cuando a veces, en pleno momento de PPT, que tenía que hacer esos viajes, llegaba a Seiza y dice, me aplaude la gente, entro y me empiezan a aplaudir. Estaba como sorprendido de todo el éxito que estaba teniendo con estas tremendas investigaciones que hizo con el famoso PPT, ¿no? Un hombre que tuvo éxito, que tuvo fracaso,
que creó medios, que los tuvo que cerrar en algún momento, que se quedó sin un mango, que hizo mucha plata, un diferente, ¿no? Un distinto, un showman televisivo para mí, ¿no? ¿Quién quería ver política? Pero el tipo estaba los domingos a la noche y vos sabías que lo tenías que ver porque te enterabas de un montón de cosas, pero además te divertía. Marcaba agenda. A mí me da la sensación, Sergio, no sé cómo, pero siento como que buscaba siempre el reconocimiento y buscaba amor. Un hombre que, un excelente periodista, pero que él buscaba el afecto, que lo quieran. Y la gente lo quería, ¿eh? Sí, la gente lo quería. Sí. Mirá, bueno, lo vimos recién en el aplauso genuino y la gente llorando. Hubo gente en la puerta del velatorio llorando. Sí, es cierto, y es como recién contaban ahí que, digamos, es como una especie de alivio, ¿no? Porque ya uno presumía lo que iba a pasar. Pero vos sabés que yo no lo conocía a él, salvo de verlo por la tele y el verme a mí. Y un día me invita a su casa, ¿no? Quiero hablar con vos. Estaba con el tema del prende y apaga, se divertía. Y me empezó a aconsejar de cosas que yo tenía que hacer. Y me terminó presentando a su abogado y representante, que terminó siendo mi abogado y mi representante, que recién lo hablaba con Patricio Carballés. Me dio su abogado para que me represente. Mira. O sea, y no me conocía. Y a mí me llamó la atención, digo, qué tipo generoso, ¿no? Porque, ¿por qué hace eso, no? Claro. ¿Y cuántas personas eran uno, no? Porque recién vos decías, lo definías como un showman, que es cierto, que tenía esa parte también, pero por otro lado, a la hora de investigar, de presentar noticias, de preguntar, era el más serio y profundo de los periodistas. Sí, vos sabés que los políticos le tenían miedo, y sus preguntas generaban miedo, ¿no? Pero además le tenían miedo por las investigaciones que hacía. O sea, un tipo tenía los huevos tremendos. No eran solo preguntas, Sergio. Claro. El tema era el vuelto. Era el vuelto, exactamente. Y él mostraba esas cosas, ¿no? Tal vez hubiera sido justo para él que la justicia hubiese actuado más rápido, ¿no? Tal cual. Porque él con las investigaciones, con lo que mostraba, era muy claro, ¿no? Era 2 más 2, 4, ¿no? Sergio, ¿crees que los argentinos tenemos memoria selectiva? Recién en la fila, para despedirlo, un señor que me pareció muy criterioso dijo, bueno, cuando se muere un ídolo popular, que obviamente son distintas situaciones, se llena de gente y todo, y miren la poca gente que hay hoy acá. La verdad que él hizo mucho por todos nosotros, destapando ollas de corrupción, y creo que a veces nos olvidamos, me parece que dejamos pasar como, bueno, pasó, era su trabajo, era su deber. ¿Crees que somos así? Puede ser, lo que pasa que también es cierto que fue de un momento para otro, como recién decía Luis, hay gente que se ha ido de vacaciones y se ha escapado, es una fecha media complicada, yo creo que en La Nata se merecería que vaya mucha gente. Y la política grieta, Sergio, no te olvides de eso. Y también es cierto que hay gente que no lo quiere, y hay gente, yo estoy haciendo un paneo de los canales y hay en unos canales no existe y en otros canales sí. Sergio, está feo eso, ¿no? Sí. Recién vos anhelabas y decías que te gustaría verlo a La Nata, que diría hoy. Y hablando de estas grietas y enfrentamientos, él también, en los pocos meses que llevaba el gobierno actual, antes de su internación, claro, también se había enfrentado al presidente a través de redes sociales. Le había disgustado una situación que había pasado con una reunión de gabinete y el presidente le contestó y se había enfrentado también a este gobierno. O sea, no era solo una grieta, en ejemplo con el kirchnerismo, ¿no? Sino que también había abierto para otro lado. Sergio, ¿vos cómo viste eso? Sí, porque, digamos, yo creo que La Nata no estaba casado con nadie, ¿no? Y si tenía que decir algo, te lo decía. Y no tenía pelos en la lengua para decir lo que tenía ganas de decir. Y se lo dijo Milei, le dijo de todo, ¿no? Y me acuerdo que el año pasado, cuando cerraba PPT, cerraba con algún mensaje siempre para Milei, que en ese momento todavía no había ni ganado las elecciones. Y Milei tampoco se calla, ¿viste? Es un tipo que va al frente y es como que disfrutan, ¿no? de las peleas y de las discusiones. Yo lo que creo que hay que, si uno tiene que ponerse a pensar ahora es, ¿qué deja La Nata, no? Bueno, sí. El periodismo muy alto. Sí. Al tipo que pregunta, al tipo que se cuestiona todo, ¿no?
no me gustó, a mí personalmente, yo me sentí muy mal con las peleas que he visto, ¿no? Entre la familia y Elba Marcovecchi, la verdad que me puso mal. Yo dije, un tipo que hizo tanto, ¿no? Para ayudar a la gente, no merecía esta pelea. Ahora me gusta que es el planteo, Sergio Lapehue. Te agradecemos.